Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la verdad de Dios para este tiempo, la palabra de Dios que nunca vuelve vacía, la palabra de Dios, como el Señor dijo. Así será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es mi deseo que la palabra de Dios cumpla el propósito para el cual Dios los envía, para edificación, para consolación, para edificación, para restauración, para conocer cada vez más a nuestro Dios. Y todo está en su palabra, la Biblia, que es la palabra de Dios. Necesitamos por eso acercarnos a ella para saber lo que Dios quiere de cada uno de sus amados. Él ha dejado el manual para nuestra bendición, para nuestra edificación, para agradar al Señor y para vivir una vida fructífera en este tiempo que Él nos concede. Por eso necesitamos acercarnos al Señor y acercarnos a la palabra de Dios en este tiempo profético que estamos viviendo. Por eso estamos compartiendo en este tiempo que la iglesia de Cristo, ¿quién es la iglesia de Cristo? ¿Quiénes forman la iglesia de Cristo? No todos son parte, lamentablemente, de la iglesia de Jesucristo. Por eso queremos que todos tengan la oportunidad, a la luz de las Escrituras. Yo recuerdo antes, yo decía que era cristiano, que era hijo de Dios, y estaba tan lejos de Dios por mi ignorancia, porque desconocía totalmente las Escrituras. De allí la importancia de conocer a Jesucristo. Y queremos conocer a Jesús como dice las Escrituras. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá río de agua viva. Como dice el Evangelio según San Juan capítulo 7, verso 38. Creer en Jesucristo, creer como dice la palabra, no como a mí me habían enseñado, erróneamente, sin el fundamento de la palabra de Dios. Por eso en este tiempo es importante acercarnos, buscar la verdad que está en la palabra de nuestro Dios. Estamos compartiendo los miembros de la iglesia de Cristo. Cada cristiano es un miembro que forma parte del cuerpo de Cristo. Muchos miembros forman el cuerpo. Una oreja no es un cuerpo, una oreja, una nariz, un ojo, solamente es parte, es miembro del cuerpo. De allí la importancia también de la unidad, de estar unido como cristiano, como cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y tenemos que saber que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso en esta ocasión vamos a seguir compartiendo que estamos hablando acerca de Dios que constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin, o sea, con la finalidad de perfeccionar a los santos. O sea, que todos los santos, la idea de Dios que según las Escrituras, que todos los santos sean perfeccionados. ¿Qué significa eso? No es ser perfecto, sino que tengan una madurez espiritual por el conocimiento de la verdad de Dios, para cumplir, para llevar a cabo el ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios, varón perfecto, a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Cristo es la meta para un cristiano. Y esto es lo que está en la palabra de Dios, que nosotros debemos poner en práctica la palabra de nuestro Señor. Por eso vamos a seguir compartiendo lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, en el verso 14 en adelante dice la palabra de Dios. ¿Por qué es importante que todos lleguemos a la unidad? Que dice la palabra de Dios. Efesios
Vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Desde el verso 14 en adelante, estuvimos viendo el verso, por ejemplo, el verso 13, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios y de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el modelo perfecto, la meta del cristiano, no es mirar al hermano, no es mirar a aquel que se descarrió o que pecó o que se apartó. Nuestro modelo es Jesucristo. Tenemos que mirar a Cristo. Hacia Él tenemos que apuntar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando estas cosas no ocurren, hay un peligro, y es lamentable acerca de lo que dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el verso 15 del capítulo 4 de Efesios. El verso 14, por ejemplo, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplea con astucia la artimaña del error. El peligro, dice, para que no seamos niños fluctuantes. Fíjense, no podemos, cristianos no puede ver. Está bien, la niñez, el bebé, el niño, tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que ser un adolescente, tiene que ser un joven y tiene que ser un adulto, tiene que madurar, es natural. Usa la figura de niño para ilustrar la importancia espiritual en el desarrollo de cada cristiano. Que un niño, por supuesto, un niño es llevado de un lado hacia otro, es fluctuante, no tiene una seguridad, no tiene una convicción. Por eso usa la figura de niño. Si uno ve también por qué, por supuesto que puede ser un hijo de Dios, pero está en riesgo, en peligro, la vida espiritual de una persona que no crece por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, para que ustedes vean, en 1 Corintios capítulo 1, dice así el verso 11 y 12, lo que dice el apóstol Pablo al Corinto. Es una iglesia, pero dice, pero ahora he sido informado, dice, acerca de vosotros, hermanos míos, porque lo de Chloe, que hay, dice, entre vosotros contiendas. Fíjense en contiendas. Quiero decir que en cada uno de vosotros, dice, alguno de uno dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolo, y yo soy de Cefa, y yo soy de Cristo. Fíjense las divisiones que había. Esto está hablando de la inmadurez, de fluctuar. O sea, no hay una seguridad, sino que el niño espiritual no sigue a Dios, sino sigue a los hombres de Dios. Está mal enfocado. Por eso dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? De ninguna manera. Esto está hablando de la inmadurez espiritual. En capítulo 3, 1 Corintios, dice también el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros, dice, como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjense, la falta de crecimiento está hablando de la carnalidad, de vivir según la carne. Dice como niños en Cristo. Odio beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, ¿no sois carnales? ¿Andáis como hombres? Porque diciendo el uno,
yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. No soy carnales. Fíjense las divisiones, la evidencia de la carnalidad, de falta de crecimiento, de la inmadurez espiritual. Hay celo, contienda, divisiones. Son evidencias, manifestaciones de falta de crecimiento espiritual. Son niños espirituales. Tal era la división que algunos seguían a los apóstoles, seguían a los maestros, seguían a Pablo, a Apolo, a Cefa, a Cristo. Fíjense qué falta de conocimiento tenían y eran cristianos. Por eso la palabra de Dios nos indica el cristiano inmaduro, para que no seamos fluctuantes. Dice también llevado de un lado a otro. En primer lugar, niño fluctuante. El segundo es arrastrado de un lugar a otro. Es como las hojas de otoño. Veo que las hojas secas se llevan de un lugar a otro. No tiene fundamento, está caído, no tiene prácticamente vida. Hoja de otoño que me hicieron pensar, si mi vida al terminar no sería igual. Hoja de otoño, mi vida no será. En Jesús yo tengo paz por la eternidad. Este es un corito que cantaba cuando era joven. Fíjense, hoja de otoño, mi vida ya no será mi vida, hoja de otoño. En Jesús yo tengo paz por la eternidad. O sea, estar el fundamento en la palabra de Dios. Las personas que no crecen espiritualmente son niños espirituales, son llevados de un lado a otro. Es como las olas del mar, que viene y va. No tiene sustento, no tiene convicción, no tiene seguridad. En tercer lugar dice, empujados por la corriente de todo viento de doctrina. La corriente del agua lleva a las personas. Fíjense que en el mar hay muchas personas que se ahogan porque llega un momento en que piensan y son arrastrados, son llevados, y el agua no tiene dónde agarrarse, es arrastrado, es llevado en las profundidades. Y así las personas sin convicción, sin crecimiento espiritual, son llevados, son empujados por la corriente y son llevados. Fíjense, en muchos casos se ahogan, son llevados a la muerte. En cuarto lugar podemos ver, dice, por hombres que con astucia, dice, engañan a las personas, engañan a aquellas personas que falta de conocimiento de la palabra de Dios, son arrastrados, son convencidos, porque emplean con astucia la artimaña del error, haciéndole creer que es verdad. Por eso en los últimos tiempos hay confusión. Y los últimos tiempos, por eso el Señor Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Si no hay acercamiento a Dios y a la palabra del Señor, por supuesto, poca fe habrá. Poco estarán esperando al Señor Jesús con convicción, con certeza, por la palabra de Dios. Fíjense qué importante. Por eso dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, verso 4, dice, mira que nadie os engañe. Está profetizando el Señor Jesús en los postreros tiempos, está hablando las profecías, que en los últimos tiempos muchos serán engañados. Y esto está hablando por falta de conocimiento, de fundamento en la palabra de Dios. Y también el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, verso 6, dice, mira que nadie os engañe.
Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que nadie os engañe. Y a veces tenemos que orar al Señor. Señor, líbranos de ser engañados. Líbranos, Señor. Porque dice, líbranos del mal. Tenemos que orar para que Dios nos libre. Fíjense las 4 cosas que son obstáculos, que son evidencia de una persona que no crece en Cristo. Que se revela, que se aparte, que tiene contiendas, divisiones, que hay crítica, chisme y todo lo que te puedas imaginar. Está hablando de falta de crecimiento espiritual. Es un niño es un niño inmaduro y no es de bendición, sino es instrumento para causar contiendas y divisiones, porque el enemigo utiliza a las personas que no tienen conocimiento y son arrastrados. Por eso, ¿qué está el consejo de Dios? Que lleguemos a la plenitud, a la unidad del conocimiento de la fe del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esta es lo que nosotros debemos apuntar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Fíjense lo que sigue diciendo en Efesios capítulo 4. Dice la palabra de Dios, el verso 15, que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Esta es la orden, esta es la palabra de Dios. O sea, como todo padre, ¿qué quiere? Que su bebé, que el niño crezca, que se desarrolle. Normalmente es natural. Y en el sentido espiritual también. Lo normal es que pueda crecer. Si no dice creciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Esto debe ser el énfasis, esto debe ser lo natural de una persona, de un miembro de la iglesia de Cristo, que pertenece a la iglesia de Jesucristo. Tiene que ser natural. Dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 3:18. Dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y por los siglos de los siglos. Fíjense, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hacia eso debemos apuntar, no podemos retroceder, no podemos quedarnos, sino que tenemos que crecer. Dice, seguir la verdad. La verdad es seguir la palabra de Dios. La verdad de Dios es la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad. El Espíritu de Dios es la verdad. Necesitamos por eso enfocarnos en la verdad de Dios, seguir la verdad. Dice, siguiendo la verdad en amor. Que el amor de Dios esté en nuestro corazón. Dice, crezcamos en aquel que es la cabeza. O sea, que cada vez seamos más parecidos a Jesucristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. La iglesia pertenece a Jesucristo. Él la formó. Dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que no hay poder que pueda contra la iglesia de Jesucristo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Fíjense qué importante por eso que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. O sea, nuestra mira debe estar puesta en el Señor Jesús, en todo, para que podamos crecer, avanzar, servir, agradar a nuestro Dios. Constantemente. Por eso un discípulo está con Él. Los discípulos estaban con Él, dormían con Él, caminaban con Él. Donde Jesús estaba, los discípulos estaban con Él. Y esta es la forma también de un cristiano. Debe estar con Cristo. Donde quiera que esté, donde quiera que vaya, ser consciente que Cristo está contigo.
No es que Dios está solamente el domingo cuando vas a la iglesia. Algunos pasan por una catedral y hacen la señal como de la cruz, como si viera que Dios está allí. Y después encerramos a Dios en un templo, encerramos a Dios en un lugar. Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Pero fíjense lo que dice diciendo la palabra. Cuando esto se da, cuando crecemos nosotros en aquel que es la cabeza, naturalmente se da el crecimiento integral, el crecimiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Fíjense lo que dice el verso 16. Aquí en todo el cuerpo, bien concentrado. El cuerpo es la iglesia, el cuerpo. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo, no soy el cuerpo todo, ¿no? Necesito estar unido al cuerpo de Jesucristo. Dice concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Fíjese las coyunturas, o sea que cada miembro está unido por las coyunturas, dice que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y ahí vemos la actividad propia de cada miembro. O sea que el ojo no puede hacer lo que hace la oreja, o el ojo no puede hacer lo que hace la boca, o no puede hacer lo que hace la mano o los pies, sino que cada miembro particular tiene que cumplir su función con la actividad propia que le ha sido encomendada, puesta por el Señor. Y de esta manera dice, unidos entre sí por toda la coyuntura que se ayudan mutuamente, van creciendo. Dice, según la actividad para edificándose en amor. El cuerpo de Cristo se edifica de esta manera. No hay otra manera. Por eso que necesitamos nosotros es congregarnos, estar unidos, desarrollar las capacidades que el Señor, según los dones que Él nos ha dado, según la actividad propia de cada miembro, dice, para ir edificándose en amor. Qué hermoso, qué hermoso es ver esta enseñanza ilustrativa que el apóstol Pablo usa el cuerpo para ilustrar la realidad espiritual para nuestro desarrollo en la vida cristiana. Tenemos que estar unidos a Cristo. Tenemos que estar unidos al cuerpo de Cristo. Y tenemos que cumplir la función en el cuerpo de Cristo, según la actividad que el Señor nos ha dado, para edificación y para bendición. Amén. Oremos a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Señor, quiero estar unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cumpliendo la función de miembro, esa función para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Te doy gracias por cada miembro que está en actividad, por cada miembro que está unido al cuerpo y que está sirviendo en el cuerpo. Gracias te doy, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.